¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que nuevamente puedan sintonizar el programa Con los Refugiados. En esta emisión vamos a hablar del término coexistencia pacífica. En muchas emisiones anteriores hemos hablado de diversidad de proyectos o de iniciativas o programas que se desarrollan en las comunidades de acogida o las comunidades donde las personas refugiadas y solicitantes de asilo o bien pues en situación de movilidad en general llegan y tienen que convivir con personas que ya residen, que ya residían previamente en esta comunidad. Entonces, el término coexistencia pacífica lo hemos utilizado en muchas ocasiones. Pero, ¿qué es este término de coexistencia pacífica? Hablamos de promover creación de espacios seguros, hablamos de integración, hablamos de inclusión o hablamos nada más de poder vivir los unos unas con otros y otras de manera armoniosa. ¿De qué trata este tema? Pues bueno, el objetivo es motivarles a que conozcan el concepto y que conozcan también algunos proyectos que estamos implementando, no solamente desde el ACNUR, sino también con nuestros socios y socias que trabajan directamente en el terreno. Así que bueno, será un programa muy positivo, muy bonito, creo yo, porque nos permitirá entender qué pasa luego que las personas refugiadas ya están viviendo en las comunidades de acogida. Pues bueno, sin mayor tiempo que perder, les presento a quienes son nuestros panelistas para esta ocasión. Está con nosotros Eliasib Ahmed Herrera. Él es de programa Casa Refugiados y brinda apoyo a la gestión directiva. Gracias, Ahmed, por estar acá. Muchas gracias, Angie, y saludos a todos y todos. También está con nosotros Patricia Michueiro. Ella es coordinadora operativa de proyecto de la organización Vía Educación, que está trabajando en Nuevo León. También, Pati, un gusto compartir contigo. Gracias, Angie, y pues muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias a ti. Y también está con nosotros mi colega Carla Susana Martínez. Ella es asistente senior de terreno y está basada en la oficina del ACNUR en Monterrey. Gracias también para ti, Carla. Muchas gracias, Angie, igualmente. Muchísimas gracias por la invitación y también un gusto estar compartiendo con ustedes. Bueno, pues entonces avancemos un poquito hablando tal vez con Carla del término coexistencia pacífica. ¿Cómo ve este término el ACNUR? ¿A qué nos referimos desde ACNUR, al menos por ahorita, para cuando queremos hablar de coexistencia pacífica? Explícanos, ¿tú qué sabes? Gracias, Angie. Sí, pues bueno, ¿de qué se trata o qué es la coexistencia pacífica? Pues bueno, para iniciar, pues nos podremos enfocar en decir que nos permite motivar la interacción positiva en las personas que habitan en una comunidad. Esto a fin de prevenir las tensiones y disminuir, pues bueno, los riesgos de conflicto entre distintas poblaciones, pero sobre todo es propiciar espacios de diálogo y de encuentro. La coexistencia pacífica, por ejemplo, son dos niñas creciendo juntas en un espacio y en un entorno seguro, en un espacio que podemos considerar que tienen algo en común, y lo común genera comunidad, y lo comunidad se torna muchísimo más significativo cuando hay diversidad. Entonces, eso sería como a grandes rasgos, pues bueno, el concepto de coexistencia pacífica. Ok, muchas gracias, Carla. Quisiera irme con PCR, con Ahmed, para que nos comparta un poquito, a lo mejor vinculando el término de coexistencia pacífica. ¿Cómo podríamos explicárselo a alguien que no ha trabajado en el ámbito humanitario, para que fuera sencillo entender? Y cuando hablamos del tema refugiados y refugiadas, ¿no? O personas en situación de movilidad. O sea, ¿cómo vinculamos a esta población con lo que acaba de explicar Carla? Por supuesto, Angie. Pues complementando un poco y desde la visión desde Casa Refugiados, de donde me gustaría compartir, y desde mi visión personal también como persona refugiada, pues desde Casa Refugiados tenemos... digo, en dos términos muy grandes, educación para la paz, ¿no? ¿Qué es educación para la paz, no? Creo que nos ayuda a veces a entender un poco desde la cultura de paz estas palabritas, ¿no? Que nos acercan más a una realidad constante de lo que vivimos en el día a día. Desde nuestra visión lo dividimos en dos, de hospitalidad
¿no? Que es más enfocada a la solidaridad. Es decir, ¿qué hacemos nosotros como personas en la sociedad donde estamos, como personas mexicanas, que también me considero aquí en Ciudad de México, por ejemplo, en la localidad? Yo, ¿qué puedo hacer como persona que recibe personas en movilidad o que llegan a mi localidad, no sé, aquí en Ciudad de México, para poder ser solidario, ¿no? En esto de hospitalidad, ¿no? Y en ese sentido nosotros tenemos, por ejemplo, talleres de sensibilización, talleres de movilización con la población en escuelas, espacios de gobierno, sociedad no organizada, ¿no? En parques, vecinos, es decir, actividades que promuevan este encuentro y esta solidaridad. Y posterior a ello tenemos una parte de integración, ¿no? Que es más bien esta integración activa, como nosotros queremos llamar ahora, donde no, una persona refugiada o una persona que requiere protección internacional cuando llega a México, pues se encuentra en ciertas circunstancias y tiene un cierto bagaje, ¿no? Al final, pues tiene una cultura, una identidad, es una persona, ¿no? Y esto también es muy importante entenderlo, ¿no? Que la persona viene con un bagaje cultural. Ahora, cuando llega acá en esta integración, nosotros buscamos que haya un proceso de interculturalidad, es decir, de contraposición de culturas donde se pueda justamente coexistir siendo diferentes, ¿no? Que es una pregunta que siempre nos hacemos. Y en esa parte de integración buscamos hacer, o más bien, invitamos a que las mismas personas en movilidad y que ellas mismas recuperen esa propia dignidad para que también puedan integrar y movilicen a demás personas, podamos en conjunto construir diferentes escenarios donde tengamos actividades que incluyan a las personas mexicanas y a las personas en movilidad, ¿no? Y en ese sentido es donde tenemos ya como ejemplos, por ejemplo, actividades muy puntuales de, no sé, cine debates, o actividades deportivas, o actividades culturales, o actividades interculturales, o diversidad de cosas que pudiéramos mencionar de ejemplos, pero que lo que buscamos es esa, la interacción que ya mencionaba Carla un poco, ¿no? Justamente donde no sea algo obligado o no sea algo de que tengas que crear un espacio solo para personas refugiadas, no. Lo que se busca es más bien este proceso de interculturalidad y de encuentro, ¿no? Desde una movilización de las mismas personas, tanto mexicanas como personas refugiadas. Eso, muy grandes rasgos, creo que pudiera señalar y dar un poco más de idea de cómo en sociedad mexicana, al menos aquí en Ciudad de México, lo estamos viendo y trabajando desde hace ya más de 20 años y tal vez pueda dar un poco más de luz. Por supuesto, apreciamos mucho tu intervención, Ahmed, y voy con Pati ahora, porque bueno, digamos, haciendo como un breve esquema mental de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, entonces entramos por el concepto, espacios seguros, espacios donde pueda haber armonía entre las personas que llegan a un lugar y las que ya viven ahí, ¿no? Que puedan aportar no solo a la población que llega, sino que beneficie a todas y todos, ¿no? Proyectos como ya dijimos, recreación, educativo, cultural, etcétera, ¿no? Ahora, surgen preguntas también para conocer un poco más del concepto en sí, ¿no? Y de cómo se desarrollan. En el siguiente bloque hablaremos un poquito de cuáles son algunos proyectos, entrando un poco en detalle. Pero Pati, por ejemplo, se me ocurre preguntar, ¿quiénes financian estos proyectos? ¿Cómo se inventan estos proyectos? Es decir, ¿cómo se diseñan? O vamos a llegar a un lugar y vamos a poner una cancha de básquetbol, pero a lo mejor y a la población no le gusta el básquetbol, o a lo mejor, o sea, este tipo de detalles, ¿no? ¿Cómo se diseña este proyecto? ¿Quiénes tienen a su cargo esta responsabilidad? Y como son proyectos que se hacen en la comunidad, pues hay corresponsabilidad también, ¿no? Con autoridades locales, con gobiernos locales, ¿no? Pati, voy contigo. Gracias, Angie. Pues creo que esta pregunta que haces es muy pertinente y muy importante porque también es necesario como visibilizar y ahí también contaré un poco desde nuestra experiencia, como por ejemplo este trabajo interdisciplinario e interinstitucional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros de Vía Educación, como estas alianzas, por ejemplo, entre ACNUR, Vía Educación y además, por ejemplo, entre ACNUR y Vía Educación, cómo vamos también generando y tejiendo redes con otros espacios, como por ejemplo espacios municipales, como un centro comunitario, espacios como que tienen que ver con la Secretaría de Cultura, como la Casa de Cultura. O sea, cómo es súper importante que para poder detonar o generar estrategias o alternativas o proyectos
que puedan como llevar a la práctica esto de la coexistencia pacífica, es necesario que vayamos haciendo como redes entre distintos actores, ¿no? Desde organizaciones de la sociedad civil, etcétera. En el caso de nosotros, insisto, esto se logra gracias a esta vinculación entre ACNUR y Vía Educación, y aprovechando como la experiencia de cada una de estas dos organizaciones, ¿no? ACNUR, pues ya sabemos, con toda esta experiencia que tiene como tan extensa, y Vía Educación como más en la localidad. Por ejemplo, una característica de cómo estamos gestando nuestro proyecto es desde una perspectiva participativa y ideológica. Es decir, nosotros no asumimos cuáles son como las necesidades de la población refugiada y local. Nosotros no como nos anticipamos a eso, sino que lo vamos construyendo junto con la comunidad, ¿no? En este diálogo constante con ellos vamos, digamos, haciendo un trabajo simultáneo, un trabajo de investigación, es decir, primero que nada, para poder atender las necesidades, necesitamos definir cómo ocurre la experiencia de habitar de las personas, ¿no? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué intereses tienen? ¿Cuáles son las dificultades? Y por el otro lado, vamos a la par desarrollando estas estrategias o estas actividades que nos ayudan a paliar como lo que vayamos encontrando en el camino. Entonces, creo que algo que ha favorecido mucho en nuestra experiencia es, insisto, esta perspectiva de participación ideológica. O sea, nosotros todo el tiempo estamos generando esta comunicación como bidireccional con la comunidad, tanto la refugiada como la local, para poder como ir dando pasos seguros, ¿no? Y que sean sobre todo pasos pertinentes, que no sea como una ocurrencia de Carla y, por ejemplo, y Patricia, ¿no? Sino que tenga que ver realmente con lo que las personas que pertenecen, insisto, tanto a la comunidad refugiada como a la comunidad local, nos van como compartiendo respecto a sus necesidades, intereses y todo esto, ¿no? ¿Y cómo responde, a ver si para cualquiera de ustedes la pregunta, ¿no? ¿Cómo responde la población local? Es decir, ¿qué impacto tienen estos proyectos y programas en la población local? Porque a lo mejor cualquier comunidad podría agradecer y beneficiarse, ¿no?, de este tipo de proyectos, pero aquí es donde lo vinculamos con el tema, por ejemplo, empatía, con el tema cero discriminación, ¿no?, con el tema ser inclusivas, ser inclusivos. Entonces, ¿es garantía llevar un proyecto a una comunidad y que la población automáticamente viva en armonía? ¿O cómo funciona esto con el impacto de la población? Bueno, ahí te voy a, no sé si, bueno, te voy a contar un poco como de la experiencia que hemos tenido. Creo que por eso es bien importante, cuando al inicio tú hablabas de esta creación de espacios seguros y de confianza, en donde puedan ocurrir estos encuentros y donde pueda como reconocerse la diversidad como una fortaleza y no como un obstáculo, ¿no? Pero esto ocurre justo a partir de digamos, este acompañamiento que podemos hacer en distintos espacios, en el barrio, en la comunidad, en la colonia, en el municipio, en donde las personas, digamos, van como borrando estas ideas a lo mejor preconcebidas respecto a cómo es el otro, ¿no? Diferente. Porque estos prejuicios pueden ocurrir en cualquier persona de la comunidad refugiada y de la comunidad local, ¿no? Entonces, justo ahí es la importancia de cómo desde las distintas organizaciones deberíamos de seguir generando estos espacios de encuentro, insisto, seguros y de confianza, que permitan que a partir de estas interacciones se vayan tejiendo redes, se vayan como limando estas ideas de qué tan peligroso puede ser el otro o qué tan distinto puede ser el otro, y más bien que vayan como reconociendo que esta diversidad no solo puede ser interesante, sino que también puede enriquecer su propia experiencia de vida, ¿no? Para todas las personas que convergen o que coinciden en un espacio, como insisto, en un barrio, en una colonia. Entonces creo que como el objetivo de estos espacios es ir generando esta posibilidad como de encontrar al otro, de reconocerle, sí, a lo mejor distinto a mí, pero más bien como aprovechar este intercambio de conocimientos, de experiencias, de recetas culinarias y de mil cosas que ocurren en este tipo de espacios, ¿no? Gracias, Pati. Sí, adelante. Amén.
Gracias, Angie, y gracias, Patti, por sus aportaciones. Complementando lo que dice Patti, me gustaría agregar un poco con la experiencia de Ciudad de México y en especial con La Casita, ¿no? Que es este casa espacio de refugiados que tenemos desde, como les mencionaba, hace muchos años, donde tenemos encuentros, es un centro de día donde tenemos encuentros de interacción. La pregunta para mí clave siempre es, ¿podemos coexistir siendo diferentes? O sea, como tener en la mente, ¿realmente podemos coexistir siendo diferentes? Bueno, desde Casa de Refugiados creemos que en este tipo de proyectos de coexistencia pacífica o de educación para la paz, o como queremos llamarlo, el impacto tiene que ser en el tejido social, es decir, en el bien común, es decir, desde un sentido de pertenencia al espacio donde uno llega y cohabita, ¿no? Y que eso nos permita construir desde el nosotros, ¿no? Y desde este sentido de la diversidad. Ahora bien, creo que, o sea, compartiendo un poco esa idea, desde nuestra visión, nosotros no hacemos un trabajo por personas refugiadas, hacemos un trabajo por la paz con un enfoque en las personas en movilidad, ¿no? Al menos en nuestra experiencia, ¿no? Y lo hacemos a través de el apoyo o acompañamiento humanitario y demás. Pero creo que lo que quiero recalcar en esta participación es sobre ese enfoque del tejido social y la construcción del bien común, ¿no? Que es algo sumamente relevante para entender que no es un enfoque hacia la población en movilidad, es más bien cómo aportamos en conjunto para construir, pues este cambio de paradigma de los lugares tan, a veces justamente, ¿no? Tan violentos en los que vivimos, ¿no? Y cómo queremos entonces cambiar esa realidad, ¿no? Y creo que por ahí. Ok, sí. Tengo nada más un minutito, Carla. Sí, bueno, solamente como para concluir y también retomando lo que dijo Patricia y Eliasab, realmente es que también hablamos de este tema de resignificar el tejido social y darle otra narrativa a las historias, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que generar estos espacios constituye una oportunidad única para transformar justamente la manera en que el mundo responde a situaciones. Entonces, pues bueno, solamente de manera muy breve sería como complementarlo desde ahí. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer el primer corte. Muy interesante este primer bloque, hablando un poquito del concepto, ¿no? ¿Qué es coexistencia pacífica? ¿Cómo se definen estos proyectos? ¿Qué tipo de corresponsabilidad hay con otros actores en el sistema? Y, por ejemplo, me salta la pregunta, ahora que volvamos del corte, la abordamos. ¿Qué ha pasado este tiempo de pandemia, por ejemplo? ¿Cómo han podido integrarse las personas si ni siquiera a veces nosotros y nosotras en las oficinas nos hemos integrado porque no hemos convivido? Entonces, ¿qué ha pasado con este tiempo? Con esa pregunta venimos porque me surge esta curiosidad de cómo entonces se ha logrado esta meta, ¿no? De integrar pacíficamente a las poblaciones en situación de movilidad y las personas que están en las comunidades de acogida. Ya regresamos. Este segundo bloque dijimos que lo íbamos a abrir comentando un poco qué ha pasado en estos 2 años de pandemia, ¿no? Del tema COVID-19. Y es que como hablar de coexistencia pacífica, ya explicaban ustedes, tiene mucho que ver con integrarse, incluirse, convivir, relacionarse, interactuar, pero es justo lo que en pandemia por COVID no hemos tenido. Entonces, ¿qué dificultades han tenido pues desde ACNUR, ¿no? En terreno, PCR, vía educación también allá en el norte de México, con este aspecto? ¿Cómo se ha logrado avanzar en los proyectos y programas de coexistencia pacífica con este obstáculo, con este reto, ¿no? Que para ciertas cosas supuso un retroceso, digamos, un reto enorme, y para otras a lo mejor dio un giro hacia la oportunidad, ¿no? Que de las crisis sacamos oportunidades. Entonces, quisiera como compartir con la audiencia de Con los Refugiados cómo han hecho con ese tema. Pues no sé, Carlita, te devuelvo la palabra a ti. Claro, gracias, Angie. Sí, pues mira, ¿en qué entornos suele aplicarse la coexistencia pacífica? Y también entendiendo también desde los retos en el contexto de la pandemia, ¿no? Yo creo que aquí podríamos verlo también en donde la coexistencia pacífica también surge de manera natural. Y esto lo puedo retomar por cosas que dijo tanto Eliasab como Patricia en el primer bloque, que es que, bueno, las personas llegan con una cultura, con una identidad y con unas necesidades específicas. Te puedo dar un ejemplo de
de algo que se dio naturalmente. Y esto, por ejemplo, acá en Monterrey, en el norte de México, en el mercado. En el mercado, acá realmente con la llegada de diferentes poblaciones y de diferentes nacionalidades con diferente cultura y diferentes necesidades, los alimentos empezaron a ser diferentes en el mercado. Por ejemplo, en México, en el norte, no consumimos tanto la yuca. Sin embargo, desde el recibir a personas de nacionalidad haitiana, empezamos a incluir este tipo de alimentos en el mercado. Y bueno, ahí es donde surge como la comida desde un espacio de unión en donde se puede dar unas conversaciones muy interesantes, ¿no? Y eso se dio naturalmente. El ACNUR trabaja y tenemos un mandato en donde podemos justamente crear ambientes. Crear ambientes puede ser desde una adecuación a un espacio público, como podría ser un parque, ¿no? Que realmente estaba abandonado en una zona estratégica en donde pueden como justamente conversar y generarse espacios. Entonces el ACNUR muchas veces puede hacer este tipo de proyectos bajo el concepto de coexistencia pacífica para generar un ambiente, pero no solamente nos quedamos ahí en donde vamos a renovar o tal vez mejorar un espacio, sino también hay otros tipos de proyectos en donde podemos justamente no solamente crear el ambiente, sino propiciarlo o hacer talleres. Podría darte un ejemplo que justamente estamos teniendo acá en el norte, que uno serían talleres de danza y otro que sería también encuentros sociodeportivos en fútbol. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando ya metemos también cultura, cuando ponemos otras herramientas para facilitar un espacio, pues es que, por ejemplo, hay barreras muchas veces en el lenguaje, ¿no? Y la comunicación a través de la danza ha sido un motor y un arroje de información impresionante justamente de diferentes culturas, que ha sido muy bien recibido. Entonces, yo creo que por ahí podría ser estas diferencias entre las intervenciones que desde la ACNUR hacemos. Unas que son las coexistencias pacíficas que se dan de manera natural, otras que serían crear ambientes, adecuaciones de espacios y otro, justamente participar en el diálogo creando talleres, encuentros de cocinas refugiadas, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos por ahí. Súper, súper, Carla. Patti, con el tema de cómo implementaron esto por la pandemia, a mí me queda esa espinita de saber cómo se hizo, porque justo para tener coexistencia pacífica, pues primero debe haber una interacción, ¿no? Para saber qué necesidad hay. Y me imagino yo que también el COVID, igual para el caso de PCR, fue también una oportunidad en la que se hizo esta integración, ¿no? Se atendió a población en ciertos lugares, sin diferencia o sin importar de dónde llegaban, ¿no? Sí, Angie, ahí por ejemplo tocas un punto bien interesante porque, por ejemplo, muchas de estas personas en situación de movilidad, al menos en nuestro contexto, llegan a nuestra ciudad en un momento vulnerable, ¿no? Donde todos y todas estamos afectados por el confinamiento, por la pandemia, pero por ciertos factores que tienen que ver con su propia experiencia, como también con factores como más estructurales. Esta vulnerabilidad en estas familias o en estas personas se agudiza, ¿no? Entonces llegan a nuestra ciudad y digamos que tienen nosotros le nombramos como esta experiencia fragmentada de habitar, porque se encapsulan, o sea, precisamente por esta dificultad, porque tengo miedo a salir a la ciudad, porque no conozco, porque el transporte es complicado, porque además no hay espacios de encuentro, quedan como una especie de como encapsulados en sus sitios de habitar o en sus viviendas. Y entonces, pues, insisto, se agudizan las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, de la pandemia. Entonces, ahí volvemos a la importancia de cómo desde nuestras trincheras esta generación o detonar estos espacios de encuentro se vuelve todavía más importante, porque lo que veíamos es que si para las personas que ya habitan las ciudades, que son de la comunidad local, es difícil como generar estos encuentros, insisto, para ellos se complica todavía más. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer es así, como convocar a encuentros comunitarios, nosotros le llamábamos encuentros comunitarios,
en donde pudiéramos como tener espacios de participación. Nosotros también pensamos que experimentar la participación es muy importante para generar esta coexistencia pacífica. Entonces, en estos encuentros comunitarios lo que hacíamos era convocar a la población del barrio, de la colonia, donde asistían tanto familias en movilidad como también familias locales, y detonar ahí a partir de compartir una comida, compartir a lo mejor, por ejemplo, tuvimos personas que venían con estos conocimientos de una compañera que tenía mucha experiencia en cuestiones de agricultura, y ella quiso compartir un taller de cómo hacer abono orgánico. Entonces, digamos que estos diálogos o estas interacciones también ocurren a partir como de, oiga, yo tengo algo que aportar, ¿no? Y también tengo algo que compartir. Otra compañera, por ejemplo, ella le gusta mucho bailar y tomó en un centro comunitario clases de bailoterapia, y entonces ella propone compartir en este espacio de encuentro un pequeño taller de bailoterapia. Otro compañero es muy hábil, por ejemplo, para esta cuestión como de los temas de desarrollo personal, y dijo, bueno, yo puedo preparar una ponencia de cómo superarte, ¿no? Entonces, en estos espacios de encuentro, no solo había como esta convivencia a partir de compartir un alimento, sino también había como este intercambio de conocimientos, de saberes, y eso va generando algo que comentaba Eliasiba hace un momento, este sentido de pertenencia. O sea, cuando las personas sienten que pertenecen a un entorno, se comprometen y se involucran con este. Y entonces es más fácil, por ejemplo, que se organicen, por ejemplo, no solo para hacer un evento, sino a lo mejor para resolver un conflicto del barrio o para resolver alguna problemática de la comunidad. Entonces, digamos que lo que hacíamos lo que estamos haciendo desde Bioeducación es justo como que en estos espacios de encuentro haya estas experiencias de participación de las distintas personas, un poco para que puedan ellos reconocer esta capacidad de agencia que tienen, ¿no? Esta capacidad como de involucrarse, de tomar decisiones, de compartir su opinión, y además que puedan experimentar cómo estas opiniones se ven reflejadas en las acciones que van tomando como colectivo o como comunidad, ¿no? Entonces, eso fue un poco la experiencia que hemos estado desarrollando desde acá, desde VIA, junto con ACNUR. Qué bonito, realmente es da mucho optimismo, ¿no? Escuchar las intervenciones que comparten, y sería lo ideal, ¿no? Que en cada comunidad de acogida, en cada localidad, no existiera el tema de nacionalidades y que se pudiera integrar, ¿no? Todas las personas que ahí residen. Ahmed, ¿qué tipo de proyectos, ya hablando antes de irnos al corte en estos últimos 10 minutos, qué tipo de proyectos tiene PCR a los cuales les llaman coexistencia pacífica? Por supuesto, Angie. Solo sí me gustaría agregar algo en cuanto al tema de la pandemia, y es Adelante. Algo muy pequeño, pero durante la pandemia descubrimos que, bueno, que el apoyarnos de estas herramientas virtuales era muy necesario, ¿no? Y entonces, de hecho, construimos una página que se llama enlacasita.mx, que hace referencia al espacio físico que nosotros teníamos, que es la casita, ¿no? Donde hacíamos estos espacios de encuentro, de interacción y coexistencia, y que derivado de la pandemia no pudimos seguir haciendo actividades presenciales, y por lo cual montamos esta página web donde hicimos una página interactiva donde las personas refugiadas o mexicanas pudieran subir como videos de personas, no sé, venezolanos tocando música que pues, querían expresar culturalmente, no, personas mexicanas que se sumaban a blog o cosas así. Entonces esa herramienta fue como muy útil durante la pandemia. En cuanto a los proyectos y demás que tenemos ya en Casa Refugiados, sí me gustaría mencionar 3 pautas antes para entender cuál es el enfoque de hacia dónde vamos, ¿no? Y cómo queremos ir nosotros. Y posterior voy a pasar a los proyectos que de hecho en particular me gusta uno mucho más que otros, pero bueno, en particular Casa Refugiados, el cómo lo hacemos no es abrir puertas, ¿no? Generamos espacios para la inclusión. Es decir, queremos tener actividades o acciones que vayan vinculadas a la generación de esta apertura, ¿no? Para el diálogo, para el encuentro, pero para la suma de la inclusión a las personas, ¿no? Y esto le llamamos abrir puertas. Tejemos redes, ¿no? ¿Y cómo tejemos redes? Pues colaboramos con la Fuerza de la Diversidad, ¿no? Y con la apertura justamente de estas puertas que ya mencionaba,
para afrontar nuevas realidades posibles, ¿no? Y en diferentes contextos. Y el enfoque transversal es proteger la vida digna, ¿no? O sea, todos los seres humanos, ¿no? Tenemos estos derechos humanos justamente, y en eso nos enfocamos para decir hay que proteger la vida digna, y para ello es erradicar la violencia en estos espacios de encuentro, ¿no? Ahora, con estos tres nosotros nos enfocamos, y creo que uno de los proyectos más fuertes que tenemos en Coexistencia Pacífica es la red Abriendo Puertas, que es una red que surge en el año 2012, ¿no? Que conformamos justamente, y como decía Carla, ¿no? A partir de que nosotros no entendemos, o más bien nosotros no queremos decir cuáles son sus necesidades de las personas, sino más bien que las mismas personas nos van compartiendo y contando qué es lo que requieren en sus necesidades inmediatas y persistentes. En ese sentido, y recuerdo, y espero no alargarme mucho, pero por ejemplo, una persona era de Colombia, ¿no? Necesitaba un empleo. Bueno, en la casita nos reuníamos en ese espacio físico entre personas refugiadas y vecinas y vecinos del parque de la casita. Y una vez un vecino y una persona refugiada dijo, pues yo conozco una persona que es dueño de un taller de bicis, ¿no? Entonces la persona dueña del taller de bicis, Toto, permitió, se vinculó y permitió que la persona refugiada que buscaba empleo trabajara con él, ¿no? Entonces Toto se beneficiaba porque era una persona que le apoyaba en el trabajo, y la persona refugiada pues se beneficiaba en el término laboral. En ese sentido, y como varios ejemplos van surgiendo en esos años que nos llevan a formar esta red de acciones, ¿no? Y de personas, comunidades religiosas, escuelas, gobierno mismo, el ACNUR, Casa de Refugiados, donde entendíamos que una sola organización no podía hacer todo, sino más bien que teníamos que hacerlo en equipo y en redes. Y por ello es que esta red Abriendo Puertas es uno de los proyectos elementales que hasta hoy en día sigue siendo primordial para nuestro trabajo de coexistencia pacífica, porque a partir de ahí, de los talleres educativos en escuelas, de ferias, todo eso pues se ha dado a partir de ello. 3 ejemplos muy puntuales, y antes de que se me acabe mi tiempo. Nosotros hacíamos ferias interculturales, ¿no? Por ejemplo, hacíamos ferias donde íbamos a escuelas de la UNAM o en el entorno del Día Mundial del Refugiado, ¿no? Entonces había vendimia de artesanía y comida o gastronomía de personas refugiadas de diferentes partes del mundo, ¿no? Además de que ellos difundían la cultura de derechos humanos en sus países. Esa era como la primera dinámica. Además la complementábamos con exposiciones fotográficas, conciertos por personas refugiadas, talleres de sensibilización, talleres de convivencia. O sea, era como todo un perfil de ferias interculturales, ¿no? Que hicimos durante muchos años y que seguimos haciendo. Otro es las actividades puntuales en la casita, ¿no? Que este espacio de encuentro ha funcionado desde hace muchos años, y creo que uno de los proyectos que para mí se me hace muy valioso es, por ejemplo, el Libo Club, ¿no? Que fue una persona de origen hondureño, refugiada en México de más de 30 años, de larga distancia, que decidió fomentar la lectura porque ella y su esposo eran poetas, ¿no? Entonces eso ayudó a generar una vez al mes un encuentro de lectura de poesía, ¿no? De personas, organizado por personas refugiadas y en colaboración con personas mexicanas. Y además ha habido infinidad de actividades en ese espacio de la casita, pero el último que me gustaría enfocarme es en temas de deportes y cultura, ¿no? En 2018 me tocó coordinar el proyecto de el deporte como herramienta de integración local, ¿no? Que de hecho se hizo en colaboración con el COI, el Comité Olímpico Internacional, y el ACNUR y Casa de Refugiados. Lo implementamos en 2018, pero ya era algo que ya veníamos viendo desde hace muchos años, ¿no? O sea, no era algo nuevo, sino más bien que la interacción, como ya mencionaban, o sea, los sábados nosotros nos reuníamos en la casita y de repente las personas decían, pues queremos jugar básquetbol, queremos jugar fútbol, ¿no? Y entonces esas pequeñas interacciones pues nos dieron la pauta para entender que el deporte era una herramienta para esta integración, ¿no? Entonces este proyecto que usamos en el 2018 fue muy pertinente porque comenzamos a hacer tanto paseos deportivos, ¿no? A diferentes espacios deportivos de la ciudad, como torneos, actividades, capacitaciones, pero que incluían tanto personas refugiadas como personas mexicanas, ¿no? Era muy importante ese clip. De hecho, ahí tenemos muchos aliados, como mencionaba ya en Tejiendo Redes, es en equipo y en redes, ¿no? En ese caso solo mencionar uno, Colas y Circuito Ultras, por ejemplo, organizaciones que apoyaban. Y en ese sentido de este marco del deporte, también buscábamos
que no fuera solo eso, sino que, y sumando a lo que decía Carla de generación de los entornos, nosotros pues también hemos trabajado en eso ya hace tiempo con los albergues aquí en Ciudad de México, ¿no? En este proyecto, por ejemplo, implementamos que en los albergues hubiera formas para que las personas pudieran hacer ejercicio. Además de eso, sumamos a que en las comunidades alrededor de los albergues pintamos canchas, ¿no? Intentamos también hacer intervenciones con actividades culturales y deportivas y además también la restauración de espacios públicos, ¿no? De hecho, tuvimos varios proyectos de restaurar ahí el parque donde tenemos, al final es un espacio público, ¿no? Y los vecinos ahí son súper activos y más bien, de hecho, todo lo hacemos en conjunto con los vecinos, porque cualquier cosa que se haga fuera de los vecinos también es hasta un ataque, ¿no? Entonces, eso, lo interesante de poder ir coexistiendo y compartiendo, ¿no? Y construyendo en conjunto este tipo de acciones que van desde la diversidad de acciones muy puntuales, culturales, talleres y sensibilización, ferias interculturales, club, cajas de ovo de personas mujeres, que invitan mujeres refugiadas y personas mexicanas, actividades deportivas, ¿no? Y, bueno, la restauración de espacios públicos, ¿no? O de ambientes con este enfoque de proteger la vida digna, ¿no? Que es algo muy importante para nosotros. Dijiste algo muy interesante, digo, todo muy interesante, ¿no? Por supuesto, pero algo que me quedó como ahí haciendo eco, ¿no? El tema de cuando los vecinos, las vecinas se involucran y se sienten parte, ¿no? De estos proyectos y programas. Eso me parece muy atinado, muy sensible, porque muy solidario, más bien, muy solidario y empático, porque esto permite que estos proyectos sean sostenibles. Es decir, de nada sirve que un proyecto vea la luz y se concrete y se invierta y se comunique y se difunda, ¿no? Y salga la foto en el periódico, si el proyecto no va a tener el impacto con el que se ha diseñado, ¿no? Y eso pasa también justo por la etapa de diseño. Bueno, ya me pasé un minuto de este segundo bloque, vamos a hacer un corte acá y regresamos con ACNUR y Vía Educación también para que nos cuenten qué proyectos se están desarrollando en el terreno. Ya volvemos. Siempre es interesante compartir con expertas y expertos en los temas, y para el caso de la coexistencia pacífica me parece que es un tema muy de mucho optimismo, de mucha solidaridad, ¿no? Ahmed nos explicaba en el bloque anterior cuáles son este tipo de proyectos que desde el programa Casa de Refugiados implementan, y ahora quiero darle la palabra a Patti de Vía Educación, una organización con la que trabaja el ACNUR en el norte de México, específicamente en Nuevo León, para que nos comparta también qué proyectos tienen, en qué se enfocan, Patti. Gracias, Angie. Pues nosotros tenemos poco tiempo haciendo esta vinculación con el ACNUR, pero ha sido como un tiempo de mucho aprendizaje y también como de ir clarificando cuáles son las necesidades que podríamos atender, ¿no? Y el proyecto que nosotros estamos desarrollando, digamos que tiene como dos líneas de acción. Por un lado, aunque el fenómeno de la movilidad acá en Nuevo León no es reciente, pero sí en estos últimos años ha adquirido características muy específicas. Por un lado, es importante mantener como esta perspectiva de investigación y dialógica con la comunidad, para que todas las estrategias que vayamos desarrollando sean pertinentes, ¿no? Y que, como mencionábamos hace un momento y que también hace unos momentos Elias comentaba, que estos proyectos realmente tengan que ver con las necesidades e intereses de la población. Entonces, por un lado, estamos desarrollando constantemente este proceso de investigación y de análisis y de diagnóstico, y por el otro lado, a la par estamos desarrollando estrategias o proyectos, por ejemplo, vinculadas a esta experiencia de habitar, a saber cómo se configura la experiencia de habitar en las personas, y también, por ejemplo, nosotros hacemos cartografías afectivas para identificar cuáles son estos espacios seguros, espacios de protección que la gente va identificando, y saber qué hacemos con esto que ya existe, ¿no? O sea, por ejemplo, si identificamos estos espacios de protección, bueno, ¿cómo los podemos potenciar? ¿Cómo podemos socializarlos con el resto de la población? Otra de las cosas que estamos haciendo también es generar estos espacios de participación a través de espacios de formación y de puesta en práctica. Entonces, desarrollamos un taller, por ejemplo, de participación comunitaria
porque la idea es también fortalecer las capacidades de la comunidad. Es decir, que si un grupo de personas asiste a este taller, se forma en este taller de participación comunitaria, ellos mismos después puedan ser quienes, por ejemplo, orienten, den información, acompañen a las personas que van llegando a la ciudad, ¿no? A las personas en situación de movilidad que van llegando a la ciudad, que sean como estos anfitriones, ¿no? Que no sea nada más como la posibilidad de la organización, sino nos interesa mucho como ir fortaleciendo estas capacidades de las personas para que ellos mismos en este tejido de red o en estas redes de apoyo que van construyendo puedan irse acompañando entre sí, ¿no? Entonces, a lo mejor en un momento, lo ideal sería que en algún momento Vía Educación ya no necesitara estar ahí presente en la comunidad, porque entre ellos ya organizaron, ya gestaron como estas redes que son capaces de dar la bienvenida, de orientar a las personas, de recomendarles, mira, estos son los espacios seguros, de advertirles también, estos son los espacios de riesgo, y de a lo mejor ayudarles a que esta información que necesitan para este habitar, como dice el ACIP, este habitar digno ocurra, ¿no? Entonces, estamos desarrollando estos talleres de participación comunitaria, por un lado, y también a la par de lo que decía Carla hace un momento, la idea es que a partir de este diálogo podamos detonar, por ejemplo, si la comunidad nos dice necesitamos o creemos muy pertinente, no sé, un taller de danza. Bueno, entonces nosotros les ayudamos a acomodar todas las piezas para que esto ocurra. O necesitamos un taller, no sé, de carpintería. Bueno, entonces nosotros acomodamos todas las piezas para permitir que esto ocurra y que estas actividades que ellos están solicitando pues se puedan llevar a cabo en los distintos espacios. Una de las cosas, además, que estamos generando son estos encuentros comunitarios, insisto, porque sabemos que todavía necesitamos apoyarles con esta generación de espacios seguros y de confianza en donde se puedan acercar y como la población todavía, digamos, tiene ciertas dificultades para movilizarse a lo largo y ancho de toda la ciudad. Entonces, digamos que nosotros somos los que vamos, por ejemplo, al centro comunitario en tal municipio y generamos este espacio de encuentro y convivencia. Ahora vamos a otro espacio totalmente distante para repetir la misma acción y esto facilita mucho que entre ellos se vayan conociendo, se vayan reconociendo y también que se vayan vinculando, ¿no? con la comunidad local, e insisto, y vayan tejiendo sus redes. Entonces, eso es lo que estamos haciendo empezamos a hacerlo y lo vamos a seguir haciendo. Talleres de participación comunitaria, encuentros comunitarios que favorezcan la creación de espacios seguros y de confianza, y el acompañamiento también a estas actividades, por ejemplo, relacionadas con el arte, el fútbol, que sabemos, como decía Carla, que siempre abonan como a estas interacciones más horizontales y más dialógicas y más equitativas entre las distintas personas que convergen en las comunidades, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que estamos haciendo. Qué bueno, me agrada mucho que podamos compartir con la audiencia del programa justo, ¿no? Los proyectos y programas que también los socios de ACNUR implementan en el terreno. En el ACNUR siempre manejamos el mensaje y difundimos y tratamos de insistir mucho y promover que las personas refugiadas o las personas que llegan a nuestra comunidad donde nosotros residimos y nosotras residimos y ellos llegan, las personas refugiadas contribuyen a la comunidad que les acoge en gran manera. No solamente estamos hablando de contribución cultural, ¿no? De compartir una comida o algo así. También estamos hablando que contribuyen económicamente, es decir, ellas llegan y lo que necesitan es una oportunidad, necesitan orientación y que se les faciliten estos espacios, ¿no? Para poderse integrar. Es decir, que son personas protagonistas de su propio cambio y no estamos hablando de proyectos y programas de asistencialismo, ¿no? Que nada más se trata de recibir, más bien devuelven a las comunidades esta vocación, esta formación que mencionaba Patti,
y toda esta interacción que también Amet hablaba desde PCR. Pero esto no va a suceder si no se abren estos espacios, ¿no? Para que se conozcan, para que convivan, para que puedan retribuir a esta comunidad. Carla, también el ACNUR tiene una variedad, ¿no?, de proyectos y programas que se implementan con el tema de coexistencia pacífica. A ver, coméntanos algunos. Claro que sí, gracias, Angie. Sí, y mira, yo los quiero también dividir. Una parte sería como la ocupación en el espacio público, que era justamente hacer estos ambientes, ¿no? Que puede ser desde esta remodelación que hicimos en un parque que fue estratégico, que está al lado de un albergue, pero si no también hubo un proyecto en la frontera en donde se identificó que había una plaga en un parque y se necesitaba reforestar árboles, ¿no? Entonces, esto fue en un contexto de pandemia y sabíamos que las personas locales iban a ese parque. Individualmente, con sus carriolas, a caminar, a pasear por ahí. Entonces, las personas que ubicamos, tanto población migrante, movilidad y refugiada, participaron justamente en reforestar casi unos 200 árboles, y en cada árbol que reforestaban dejaban como un palito de madera en donde tenían mensajes de agradecimiento. Entonces, claro, la gente iba caminando y veía como los mensajes de muchas gracias, aquí estamos. Y claro, el parque tornó a ser como muy comunicativo desde los mensajes hasta desde los árboles, ¿no? También otra de las cosas, y también pues fue reto de pandemia, justamente utilizar estos medios sociales y las redes sociales, etcétera. Entonces, lo que hicimos acá en Monterrey con los clubes deportivos más importantes, que es Tigres, Rayados, Fuerza Regia y Sultanes, hicimos una alianza que justamente demuestra mucho, o sea, el hecho de que estos rivales, tanto por ejemplo en el fútbol como Tigres, Rayados, se unan para una causa en donde somos diferentes, en donde realmente hay un sentido de competitividad, etcétera. Justamente estas alianzas dijeron mucho, ¿no?, para los aficionados y las aficionadas. Entonces, ahora estamos creando lo que son unas ligas sociales, también retomando como pasó en Ciudad de México, ¿no?, llevando también el fútbol ya con otra metodología también. Entonces, estamos haciendo ligas sociales que es club de unión, en donde ya estarían participando tanto personas refugiadas, personas locales, para tener encuentros y un torneo relámpago, por ejemplo. Y obviamente con una concepción en donde también se participe en diferentes géneros, también estamos hablando de la inclusión de la participación de las mujeres dentro del fútbol, y sí, ¿no? Es ese espacio en donde justamente se torna diferente y lo resignificamos. También para que estos proyectos, y quisiera retomar el tema de cómo hacemos que estas cosas sean sostenibles, ¿no?, a largo plazo, y yo creo que sería uno, involucrando a la sociedad local, como estábamos hablando de la participación de los vecinos, de las vecinas, etcétera, pero creo que también es fundamental la participación de las autoridades locales. ¿Y por qué? Porque ellas también tienen que estar comprometidas en brindar el apoyo que necesiten a estas poblaciones. Entonces nosotros, por ejemplo, con el tema de reforestación, también invitamos a las autoridades locales del municipio para que participaran de este evento. También, por ejemplo, con Vía Educación, como lo estamos haciendo, son estas esferas culturales, también lo estamos haciendo con los centros comunitarios, que creo que justamente así se va haciendo el engranaje y se está creando más raíces para que esto sea duradero, ¿no? Y no simplemente sea una acción que entra y sale. Y bueno, ya por último, y sí me gustaría también retomar mucho el tema de la danza, porque justamente también que participen actores locales. Nosotros como una organización internacional también estamos buscando actores locales que saben del territorio, que lo entiendan y lo vivan, también desde su expertise. Y pues bueno, teniendo herramientas de danza, por ejemplo, como el hip hop, que es de resistencia, pues bueno, estamos creando también estos diálogos a través de la danza y resignificándolos, ¿no? Entonces, más o menos por ahí serían unos de los ejemplos que estamos haciendo en el norte, pero sé que en ACNUR, pues alrededor de todo y de acuerdo a las necesidades y por diagnósticos participativos, bueno, es justamente como siempre vienen las propuestas desde ahí, ¿no? No es tanto desde el ACNUR, sino justamente recopilando toda esta información. Gracias, Ángel. Gracias, Carla. Bueno, ya tenemos nada más 5 minutos para cerrar el programa, pero me gustaría que hagamos
una última ronda de participación, tal vez con sus conclusiones sobre el tema, si quieren comentar algún reto que sienten que en la temática haya una oportunidad de mejorar. ¿Cómo ven este tema de aquí a los siguientes pasos, tal vez dentro de la organización? Voy contigo, Ahmed. Muy bien, muchas gracias, Angie. Vale, pues a manera de conclusión, sí hay 4 ideas que quisiera compartir como final y en cuanto también a desafíos generales. Por un lado, recordar nuevamente, ¿no? Son acciones centradas en el acompañamiento a personas en movilidad, pero también en el tejido social, ¿no? En la recomposición del tejido social, pues. Luego, son acciones centradas en las víctimas, es decir, las personas como sobrevivientes, ¿no? Y desde esta capacidad de ellos también de la resiliencia que tienen para aportar como personas de cambio. Es decir, y hay una palabra que a mí me gusta mucho en particular, es participación significativa. O sea, no podemos pensar en hacer ninguna de estas acciones si no involucramos a las personas refugiadas. Y no podemos pensar de hacer estas acciones de comunidad si no involucramos a la comunidad misma en donde estamos queriendo ser parte, ¿no? Entonces, como tener esa claridad. Luego, en cuanto a los enfoques finales, me gustaría decir que lo más relevante para nosotros es la solidaridad, ¿no? Ya lo había dicho anteriormente, pero es o sea, como la gratitud del dar y el recibir, ¿no? En el intercambio, digamos por una palabra, ganamos todas, ¿no? O ganamos en general. Y por último, una participación activa que conlleve estas cadenas solidarias. Ya les hablé de la red abriendo puertas, ¿no? Que para nosotros es lo más elemental. No se puede hacer nada solas, ¿no? Tenemos que hacer en conjunto todas estas acciones que queramos en comunidad para intervención. Y para ello, y para cerrar mi conclusión, desafíos, creo que algo que queda relevante es la documentación de estos espacios, ¿no? Nosotros llevamos haciendo estas acciones en la casita, en una colonia en la Ciudad de México desde hace justo 20 años y nos hemos quedado en la localidad y es porque nuestro trabajo es de base, ¿no? En lo local. Sin embargo, el documentar y el tener cada vez más con estas acciones mencionadas espacios de diálogo como este, tan importantes para difundir a la población, tanto mexicana como población refugiada, para incentivar la participación, son muy importantes y creo que ahí tenemos un desafío muy grande. Y nada más invitarles como la propaganda de que hay un libro que hicimos 2015 que se llama Tejiendo Redes, donde tenemos justamente las experiencias de personas refugiadas que aportan a la ciudad y personas mexicanas que aportan a las personas en movilidad. Les invito a leerlo y está en nuestra página web. Pues nada, muchas gracias y un gusto estar acá. Gracias, Ahmed. Pati. Gracias, Angie. Pues un poco en coincidencia con lo que comenta Ahmed, creo que sí, los retos o desde nuestra perspectiva como lo necesario para seguir como abonando en este tema de la coexistencia pacífica, nosotros lo vemos en 2 sentidos, ¿no? Por un lado, tiene que ver con una decisión política más firme que se traduzca, por ejemplo, en campañas de sensibilización a prestadores de servicios, a servidores públicos, que son los que gestionan como las instituciones, ¿no? Las instituciones educativas, de salud, etcétera. Y por otro lado, y de manera simultánea, desde el tejido comunitario, ¿no? O sea, como estas acciones que desde las distintas trincheras, por ejemplo, desde la trinchera que nos ha compartido todas las actividades Ahmed, desde el ACNUR, desde las organizaciones civiles como Vía Educación, podemos gestar desde abajo, digamos, creo que son indispensables y que estas, obviamente, coincido en lo que dice Ahmed, que estas estrategias o estos proyectos que vamos generando para dar este acompañamiento a la población o a la comunidad, sí tienen que mantener siempre esta perspectiva dialógica y participativa para que sean pertinentes. Entonces, nosotros lo vemos así como de manera simultánea, estas campañas o espacios de sensibilización e información desde arriba hacia abajo, pero también desde el tejido comunitario, ¿no? Seguir generando estos espacios de encuentro, seguir generando estos diálogos entre la comunidad, insisto, para que cada vez sea como más palpable esto de que la diversidad sea vista como algo que enriquece, que fortalece, no solo a unos, sino
a todos y todas los que coincidimos en un espacio, y que deje de verse a lo mejor como una dificultad o un obstáculo. Ojalá que así sea. Carlita, me disculpo, ya no puedo darte la palabra, pero de todas maneras, a nombre de ACNUR, ¿no? Yo como vocera en este espacio y Carlita también, mi colega de ACNUR, les damos las gracias a ustedes, PCR, Ahmed y Patti de Vía Educación, por haber estado con nosotros compartiendo este bonito tema, ¿no? La verdad es que hablar de esto, pues, da mucha tela que cortar, como diríamos en El Salvador, pero agradecemos que hayan compartido sus proyectos, un poco del concepto y por supuesto vamos a continuar el trabajo que hacemos con ustedes en el terreno. Muchas gracias, Patti, Carla y Ahmed, por haber estado con nosotros y a ustedes también, gracias por habernos sintonizado. Les veo la próxima emisión.